Hola a cada uno de ustedes, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Jorge Arturo Flores Dávila y voy a estar trabajando con ustedes estas últimas dos sesiones de taller de lectura y redacción 1 del segundo bimestre. Vamos a iniciar el día de hoy, vamos a ver dos temas que son las propiedades de redacción y los prototipos textuales. Como propiedad de redacción podemos entender que son las condiciones o requisitos que debe cumplir un texto para que tenga sentido y logre su propósito comunicativo. Es importante entender qué es algo propio. Nosotros como personas podemos decir qué propiedades tenemos, ¿no? Yo puedo decir, pues soy delgado, soy moreno, uso lentes. Tú como persona, ¿qué tienes? ¿No? Entonces, una propiedad textual es qué tiene que tener un texto, qué tiene que tener para poder decir que vamos a tener una mayor comprensión. Entonces, la primera propiedad de redacción es la adecuación, que se debe conocer el contexto de la comunicación y el tipo de argumento que se empleará. Esto dependerá de una serie de factores sociales, geográficos, históricos, culturales y generacionales, además del tipo de relación entre el canal de comunicación. Básicamente, la adecuación es entender a qué público va dirigido, conocer todos los factores que van a estar en el contexto del texto para que el lector pueda comprender a detalle lo que se quiere expresar. La segunda propiedad es la coherencia, que es la forma en que organizas el contenido. Involucra la cantidad y la calidad de información facilitada en la estructuración del mismo, así como el orden y distribución de los asuntos de los párrafos. Aquí es importante que al momento de redactar tengamos conciencia de qué es lo que queremos decir. Vamos a suponer que estamos haciendo un texto y el texto es sobre la rosa. La rosa roja común. Pues la rosa tiene pétalos, tiene el tallo, hay distintos tipos de colores. Entonces cada una de esas características las vamos a unir en un texto, en un párrafo. Al final tenemos que entender de qué estamos hablando. Si estamos hablando de la rosa, no vamos a poner en el texto que estamos hablando de los tulipanes o los girasoles, porque realmente no habría una coherencia. La tercera propiedad es la cohesión. Se trata del vínculo creado entre las palabras, párrafos y oraciones de un determinado texto. Aquí se puede encontrar la situación y repetición de ciertos términos con el empleo de conectores que cumplen la función de enlazar párrafos. Hay una imagen que es el número 1. Lo que vamos a hacer es unir todos esos párrafos para poder crear el texto por medio de conectores. Por ejemplo, en el ejemplo anterior sobre la rosa, pues en el párrafo 1 vamos a poner los pétalos, en el párrafo 2 vamos a poner tipos de colores, el tallo, la semilla. Y si unimos cada uno de los párrafos, vamos a crear el texto. En este caso va a ser sobre la rosa. Estas tres propiedades de redacción son importantes incluirlas en nuestro texto. ¿Para qué? Para poder comprender, o más bien que el lector comprenda lo que estamos queriendo expresar. Como segundo tema, vamos a ver los prototipos textuales, que son las características estructurales de los textos que definen un texto como tal. Cada prototipo textual tiene un lenguaje específico y su estructura externas e internas particulares. Aquí vamos a suponer, como prototipo se puede decir que es una maqueta, es como el cascarón o el caparazón de cualquier situación, ¿no? De una casa, pues hacen una maqueta. Si es un automóvil, hacen una maqueta. Pues un prototipo textual también es eso, cómo queremos hacer nuestro texto. Vamos a conocer 5 prototipos textuales y el primero es el prototipo de narración o narrativo, también se le conoce de esa forma, que aquí lo que se busca es narrar o contar, exponer ante los demás hechos dignos de mención, ya sean reales o imaginarios, dependiendo de la personalidad del enunciador. Todos hemos leído un cuento, todos hemos leído alguna historia y tenemos que seguir este tipo de prototipo, que tiene que tener introducción, nudo, clímax y desenlace. En la introducción vamos a hablar un poquito del personaje o de los personajes de lo que va a tratar la historia.
En el nudo es la ruptura del equilibrio, es donde se inicia la problemática de los personajes. En el clímax es la parte cúspide donde tú más te emocionas al momento de estar leyendo. Y por último, el desenlace. En este es el final feliz, entre comillas, y en ese texto o en esa narración existe ese final feliz. Continuamos con el siguiente, que es la descripción o descriptivo. Este hace referencia a los elementos y características de los objetos, motivo de descripción, tomando en cuenta tanto cualidades como defectos, así como las circunstancias o el texto en que se encuentran. Vamos a describir básicamente, o para ejemplificar es, al momento de nosotros estar describiendo, tenemos que crear en el lector una fotografía en nuestra mente. ¿Qué tenemos que contestar? Vamos a contestar unas preguntas. ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Qué partes tiene? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se comporta? Al dar todas esas características, nosotros tenemos que crear esa fotografía en nuestra mente para poder entender que estamos describiendo. Hay que ser detallista en cada una de las situaciones que queramos expresar. El siguiente prototipo textual es la argumentación, o también se le conoce como argumentativo. Es una operación lógica que se desarrolla con base en la realidad objetiva, tanto del enunciador como del enunciatario. Aquí lo que queremos es conocer puntos de vista basados en las premisas a partir de razones, no de forma subjetiva, de forma objetiva. No es porque yo lo digo, porque yo lo pienso, porque mi vecina me lo dijo, es porque hay un estudio, hay libros, hay textos que nos van a ayudar a respaldar esta situación, por lo cual se le conoce como argumentativo. Vamos a argumentar. El siguiente es la exposición o expositivo. Se basa principalmente en la especificación de los significados de los conceptos a fin de dar a conocer el objeto de exposición para que los enunciatarios se formen una imagen mental apegada a lo expuesto. Todos hemos pasado a exponer dentro de nuestra vida, en la primaria, en la secundaria o aquí en la preparatoria. Lo que queremos hacer o lo que se quiere lograr es enseñar y aprender. Este texto, al ser expositivo, al momento de que el lector lo lea, tiene que aprender. Y el escritor lo que tiene que hacer es enseñar. Y por último, nos vamos a enfocar al diálogo, que es una modalidad del discurso oral y escrito que se da en la comunicación entre un emisor y un receptor que interactúan. Se emplea en los géneros literarios como la novela, el cuento, la fábula, teatro, verso, poesía, rima, etc. Lo que vamos a buscar en esta parte es el intercambio comunicativo. Es una conversación, así como hablas con tu mejor amigo, con tu mejor amiga por medio de mensajes de textos, pues dentro del texto vamos a crear esta conversación, donde va a haber un emisor, un mensaje y un receptor y una retroalimentación. Al haber esa retroalimentación se crea el diálogo. Eso sería todo para esta sesión número 6, recordándoles que no estamos de vacaciones y ustedes tienen que leer un poquito más. Comuníquense con su docente para poder aclarar cualquier duda que se presente. Saludos.